Me gustaría extender una cordial bienvenida a los asistentes al Cali Breast Meeting 2021. Soy Debu Tripathi, profesor y director del Departamento de Oncología Médica del Seno en la Universidad de Texas, Centro de Cáncer MD Anderson. Es un placer para mí presentar los últimos avances en el tratamiento del cáncer de mama metastático avanzado HER2 positivo. La sobreexpresión y amplificación del oncogen HER2 es un excelente ejemplo de adicción al oncogen que tiene una fuerza impulsora. HER2 y otros receptores en su familia tienen la capacidad de activar una vía de señalización proliferativa, invasora y con otras propiedades agresivas. Y así es un blanco crítico para cáncer de mama HER2 positivo. Han pasado exactamente 25 años desde la primera publicación de la terapia dirigida a HER2 usando trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que mostró actividad como agente único en esta enfermedad agresiva. Ahora tenemos una amplia gama de herramientas para tratar los cánceres positivos para HER2. Estos incluyen anticuerpos monoclonales, por ejemplo, trastuzumab, pertuzumab, margetuximab, que pueden dirigirse a la señalización de HER2 y también activar el sistema inmunológico. Secundariamente, hay inhibidores de tirosina quinasa. Estos son moléculas pequeños que bloquean la vía de señalización de HER2. Y terceramente tenemos drogas que son conjugados anticuerpos fármacos como TDM1, trastuzumab, TDM1, trastuzumab deruxtecan. Estas son drogas que son internalizadas por las células que expresan HER2 y entonces liberan una carga muy potente de drogas que entonces son muy efectivos contra células que expresan HER2. Con los tratamientos más nuevos, hemos sido testigos de una mejora impresionante de supervivencia en los pacientes con cáncer de mama avanzado positivo para HER2. Incluso después de múltiples líneas de terapia, la sobrevida se ha aumentado de lo que empezaba a 2 años a ya casi 6 años. Y en las líneas segundas y terceras también se ha mejorado con las drogas nuevas. Y voy a discutir todas estas drogas y cómo se han entrado a la práctica clínica. El tratamiento de primera línea para el cáncer de mama metastático HER2 positivo se compone de un taxano con trastuzumab y pertuzumab. Esto produce una mediana de supervivencia cerca de 5 años, con algunos pacientes aún con vida desde los ensayos de fase inicial de más de 20 años. Entonces hay pacientes que recibieron la primera generación con solamente trastuzumab o trastuzumab con taxano, pero la sobrevivencia mediana se ha mejorado hasta más de 5 años. En la actualidad, el conjugado anticuerpo fármaco TDM1 es la terapia estándar de segunda línea que ha mostrado superioridad al tratamiento que anteriormente era el estándar de quimioterapia capecitabina en combinación con el inhibidor de tirosina quinasa lapatinib. Y esto demostró una mejora de sobrevida comparado al tratamiento de viejo. Y ahora este representa el clase mejor para segunda línea. Los inhibidores de tirosina quinasa poseen diversos grados de especificidad al HER2 y la mayoría de los fármacos dirigidos a HER2 también reconoce
el receptor EGFR, que se llama también HER1. Esto conduce a toxicidades adicionales de la cofoculación de EGFR. Entonces, cuando la blanca es HER2 y EGFR, se ve más toxicidades, pero los inhibidores son más potentes. El fármaco más nuevo es tucatinib, que es más específico para el HER2 y menos específico para EGFR. Y entonces tiene la potencial para ser más efectivo con menos de efectos secundarios. Y estos inhibidores de tirosina quinasa no son completamente específicos, bloquean muchas otras tirosinas quinasas que tienen otras funciones. El ensayo NALA era una que comparó capacitabina con neratinib contra el inhibidor de tirosina quinasa más vieja, lapatinib, y era un ensayo randomizado comparando estos tratamientos. Y el ensayo NALA mostró una mejora en la supervivencia libre de progresión que fue modesta, pero estadísticamente significativo y mostrando 25% menos de eventos de progresión. También hubo una sugerencia de menos metástasis en el cerebro. Diferencia muy pequeña, no estadísticamente diferente, pero sabemos que esta droga sí puede penetrar al cerebro. La diferencia en sobrevida no era estadísticamente diferente. La prueba del inhibidor de quinasa específico para HER2, tucatinib, avanzó después de resultados alentadores del estudio de fase 1, que mostró actividad y enfermedad pretratada, incluido en los que tenían metástasis cerebrales. Y aquí se ven las respuestas sistémicas en más de medio de los pacientes y también respuestas en el cerebro, en metástasis del cerebro. El ensayo de fase 3 aleatorizado definitivo se llevó a cabo en pacientes que habían recibido tratamiento previo con trastuzumab, pertuzumab y T-DM1. Una característica única de este estudio fue la inclusión de pacientes con metástasis cerebrales, incluso aquellos que no habían recibido tratamiento local, siempre que no tuvieran síntomas o si fueran mínimas. Aproximadamente la mitad de los pacientes tenían metástasis en el cerebro y un tercio de los pacientes recibían tratamiento en la primera línea, pero al mismo vez el número de líneas de tratamiento previas en el entorno metastático era 3, el mediano era 3 tratamientos previos. Este ensayo mostró una clara mejora en la supervivencia libre de progresión con un cociente de riesgo de 0.54. La supervivencia general también mejoró con un tercio menos de muertes observados con el uso de tucatinib. Entonces, con tucatinib y capacitabina y trastuzumab en esta línea, y trastuzumab y capacitabina sola en esta línea. Lo más impresionante es que los pacientes con metástasis cerebrales incluidas en este estudio tuvieron una mejora significativa con la supervivencia libre de progresión del sistema nervioso central y la supervivencia general, así como las respuestas en el cerebro de 41% de los pacientes que tuvieron respuesta en el cerebro. Y aquí se ve que enfermedad libre de progresión en el cerebro se mejoró significativamente y la sobrevida también en esta área se ve en todos los pacientes con metástasis cerebrales,
y los que no tuvieron tratamiento local. El perfil de efectos secundarios de los inhibidores de quinasa son diferentes de lo que se ve con anticuerpos. Con estos inhibidores se ve síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómitos, estomatitis y síndrome de manos y pies. Se enroja los manos y pies. Y estos resultados son del HER2CLIMB estudio. Entonces, también con capecitabina, que tiene los mismos efectos, se aumentan. Y esos son efectos típicos de los tirosinas quinasas contra HER2 y contra EGFR, pero también de capecitabina. Y estos efectos también se puede ver con neratinib. Neratinib es más poderoso contra HER1 y HER2. Entonces se ve más o menos los mismos grados de toxicidades que estoy mostrando aquí. El conjugado de fármaco anticuerpo, antibody drug conjugate, como se dice en inglés, son diseñados para unirse a un receptor específico. Y una vez internalizados, el enlazador se encinde, se corta aquí y libera la carga citotóxica. En este caso es un inhibidor de topoisomerasa sintético que se llama deruxtecan y lo libera en la célula y tiene alta toxicidad, pero también puede afectar otras células en la masa tumoral, incluso aquellos que expresan niveles más bajos del antígeno. Y con esa propiedad pensamos que puede ser una droga muy, muy efectiva, porque las masas de tumores no son completamente HER2 positivo, hay unos que son HER2 bajos y a veces esos sobreviven el tratamiento, y con estas drogas suponemos que estas células que son HER2 bajos también se mueren con este tipo de tratamiento. Eso estamos estudiando en el laboratorio y se puede observar que sí hay un efecto contra todas las células en la masa de tumor. El ensayo de fase 2 con trastuzumab deruxtecan mostró una actividad espectacular, tan notable que una tasa de respuesta de 61% en una población que había recibido muchos tratamientos. Y por esa razón fue aprobado de forma acelerada en los Estados Unidos. Los efectos secundarios son los que esperan en un inhibidor de topoisomerasa 1, incluidos náusea, vomitando y otros síntomas gastrointestinales, así como fatiga, neutropenia y trombocitopenia. Y además, alrededor de 10 a 15% de los pacientes desarrollaron neumonitis, inflamación de los pulmones, y en 2%, 2.5% los efectos fueron fatales en los pacientes tratados. Entonces eso es algo que tenemos que observar con cuidado con esta droga. Margetuximab, la terapia dirigida de HER2 aprobada más recientemente, es un anticuerpo interesante que ha sido diseñado molecularmente para tener una mayor afinidad por el receptor FC3 gamma que activa las células inmunoafectantes. Estos son receptores que se ve en los linfocitos B y T y otras células inmunológicas. Entonces, suponemos que este anticuerpo es diseñado para activar este sistema de inmunidad más que el anticuerpo de trastuzumab. El ensayo SOFIA asignó al azar a los pacientes para recibir margetuximab más la quimioterapia elegida por los investigadores, que incluía capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina, en comparación con trastuzumab, combinada con las mismas opciones de quimioterapia.
Y lo que este estudio nos mostró era un pequeño beneficio en sobrevivencia libre de progresión, pero de todas maneras era estadísticamente significativa. Y con estos resultados se aprobó esta droga. Sobrevida en general no es diferente, pero no lo estoy mostrando aquí, pero había un subgrupo de pacientes que tienen receptor de afinidad baja de FC3 gamma. Y en esos pacientes sabemos que la efectividad de anticuerpos en general, como rituximab y trastuzumab, es menos. Entonces es posible que esta droga, aunque tiene solamente un beneficio pequeño en líneas posteriores de terapia, puede estar examinados más en líneas primeras, donde el efecto inmunológico puede ser mucho más importante. Bueno, con toda esta información, ¿qué debe ser el manejo de los pacientes con cáncer del seno HER2 positivo metastático? Con base de los datos disponibles, de los ensayos clínicos aleatorizados y las poblaciones de pacientes que se probaron, la secuencia de terapia recomendada va a incluir terapia de primera línea en los pacientes que inicialmente presentan con enfermedad avanzada o aquellos que han recurrido más de un año después de cumplir terapia adyuvante con anticuerpos de HER2. En esos pacientes recibiendo terapia en primera línea, recomendamos taxano, paclitaxel o docetaxel con trastuzumab y pertuzumab para 4 a 8 ciclos con la quimioterapia y después de eso terapia en mantenancia con los anticuerpos solo, y en el caso de pacientes con receptor hormonal positivo deben recibir tratamiento endocrinológico también. En los pacientes que progresan con la quimioterapia inicial con anticuerpos o aquellos que progresan de terapia en adyuvancia menos de un año deben recibir tratamiento en segunda línea, y eso sería T-DM1, el conjugado anticuerpo fármaco, según el ensayo Emilia. En tercer línea, pues hay opciones. Puede usar tratamiento con el inhibidor de tirosina quinasa nueva, tucatinib, con trastuzumab y capecitabina, y tal vez eso se prefiere cuando hay enfermedad metastática en el cerebro. Pero también se puede usar trastuzumab deruxtecan, está aprobado después de 2 líneas, y tal vez es preferida en las situaciones más graves con metástasis que han progresado más rápidamente, y tal vez en esa población podemos usar esta droga, pero en general es mejor ser más conservador porque con esta droga hay la toxicidad de inflamación del pulmón, y se acuerda que las reacciones fueron fatales en 2.5% de los pacientes tratados. Y después de eso, pues hay tratamientos como con margetuximab o trastuzumab con neratinib. Hay muchas opciones, no tenemos muchos datos para decir precisamente en qué orden uno debe usar estas drogas, pero sí tenemos también las drogas viejas que hemos usado como vinorelbina, capecitabina y otras también. Hay muchas opciones y ahora hay ensayos que están comparando los tratamientos de líneas más avanzadas como tucatinib en segunda línea y primera línea. Entonces todo va a cambiar con los resultados de los ensayos que ya están progresando ahora. Pero hay más consideraciones que tenemos que hacer con estos pacientes. Estos pacientes deben ser considerados para ensayos clínicos,
y también hay otras preguntas que tenemos que hacer con nuestros estudios, por ejemplo, combinaciones con inmunoterapia. Ya sabemos que los anticuerpos tienen actividad inmunológica y se puede hacer más potente con los inhibidores de puntos de control, de checkpoints. Y también hay estudios que están probando CDK, inhibidores de ciclina dependiente quinasas, en los casos que son positivos para receptores hormonal. También hay estudios en la población que tiene mutaciones en PIK3CA con inhibidores de PI3 kinase y también con PARP inhibitors en los que tienen mutaciones en BRCA. También hay nuevos immunoconjugates conjugados de anticuerpos y fármacos, y también nuevos exámenes de perfiles de genes expresados o de secuencia de los genes que nos puede informar más precisamente qué tipo de terapia podemos usar y otras combinaciones con terapias dirigidas que ya también se están examinando en ensayos. Y con eso le voy a dar muchas gracias para su atención y que disfrute del Congreso. Muchas gracias.